Es, bueno, pues hoy miércoles tenemos la charla con Gretel de Horses and Souls, entonces la voy a invitar aquí. A ver. Aquí está. Que se conecte y vamos a hacer una charla súper interesante hoy, seguro. Y espero que os estén gustando las charlas. Ya comenté al principio de todo esto que la idea de hacer estas charlas básicamente es dar a conocer la gran cantidad de cosas súper bonitas que se están haciendo con caballos. A ver. Gretel, yo te he invitado, pero tú tienes que aceptar la invitación para poder estar aquí en vivo. A ver. Me dice que no puedes unirte, no sé por qué. Vamos a esperar un momento. A ver si averiguamos qué está pasando. Bueno, mientras se une, os cuento, para los que no habéis podido estar en, en los lives o que no sabéis de dónde vienen. A ver, a ver, aquí. A ver, sí, lo hemos hecho al revés. Ella me ha invitado a mí. Ok, pues a ver si funciona así. Ahora sí. Ahora, sí. Vale. Hola, Gretel, ¿qué Muy tal? buenas, muy buenas. Pues por aquí ya de invierno, en 2 días Sí, que llegó. sí, aquí también, con el fuego encendido y todo, porque aquí está haciendo fresquito. Espera que... Sí, bueno, por aquí va a ser costa de unido, o sea, 2 grados, 5 grados por la noche se nota, ¿eh? Ya, claro, claro, claro. Sí. Bueno, yo estoy tierra adentro, entonces hoy no hemos subido de 5 grados en todo el día. Bueno, Pero no me quejo. a mí me gusta el invierno, lo disfruto. Sí. Yo soy más de primavera a verano, la verdad. Será que porque soy de isla ya, pero bueno. Ya, pues mira, es una de las cosas que quería preguntarte. Espera, que se va uniendo la gente, van saludando y voy saludando de vuelta. Am, ¿Qué te trajo a España? Porque tú eres de Cuba, ¿no? Estás un poco Sí, lejos. sí, sí. Es una larga historia. Algún día escribiré un libro. Ok, sí, por favor. Sí, porque, bueno, vine por amor. Oh, Mi pareja que fue 11 años en pareja con esta persona. Y luego, bueno, pues las cosas que nos ocurren en estos ciclos de la vida, que cuando te separas, pues ya formas parte más de esta tierra que de donde vienes, ¿no? Sí. claro. ¿Y has regresado desde entonces? Pues mira, el año pasado, hacía 8 años que había estado en Cuba, que también había sido la última vez que había visto a mi madre. Y conforme, bueno, tuve todo este proceso de cambio en mi vida, que seguro que ahora me vas a preguntar un montón, Exacto. eh, pues de repente un día me di cuenta que se habían pasado 8 años y dije, ¿qué ha pasado, no? Porque yo siempre iba una vez al año o cada 2 años. Y mi madre, como vive ahora en Miami, pues en vez de volver a Cuba, pues cosas de cuando uno pone el foco en algo, pedí al universo trabajar allí, de lo que hago, y he vuelto a ver a mi familia, gracias a mi trabajo. Wow, qué bueno. Sí, porque vi Sí, en redes que habías estado en Miami sí, pero trabajando. A Cuba no. A Cuba ya me queda solo un familiar y bueno, la situación es bastante Ya, complicada. ya. Sí, 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 sí. Lo sé, tengo una buena amiga cubana y sé lo que está pasando ahí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, cuéntanos, Gretel, o sea, ¿cómo llegas al mundo de los caballos? Ajá. Porque tú vienes de una profesión totalmente diferente, ¿no?
Sí. Yo antes arreglaba cabezas desde la parte superficial y efímera, que no es efímera, Ujú, porque desde el COVID yo me di cuenta de la importancia que tiene la estética, ¿no? Para sentirnos bien, para la autoestima, para tu propia personalidad, ¿no? ujú. Y que, por cierto, tú has cambiado el look desde los últimos años. Sí, Te recordaba pelirroja y llevo vídeos ya viéndote morena. Muy bien. sí, sí. Eh, pues efectivamente, desde que yo vine de Cuba, mi profesión había sido hasta llegar a tener un salón en el centro de Barcelona, tener mi propio salón de belleza, ¿no? De peluquería. Y bueno, los caballos llegaron cuando me fui sola a acampar a un camping. Estaban allí. De hecho, fui a ese camping porque en la web salían caballos. Mm, Y bueno, a mí desde siempre, en general, todos los animales desde niña, pues ha sido como mi familia, no sé cómo explicarlo, ¿no? Los seres que no hay filtros, que como soy única hija, ¿no? Pues al final eran mis hermanos. claro, claro. Y entonces me fui allí, que nunca me había ido de acampada sola, y fue a este lugar en el Montseny donde estaba esa manada. Y a partir de ahí, pues empezó otra etapa en mi vida, otra historia, que tú ya conoces, que fueron unos cuantos años también, y esta propia manada, resumiéndolo mucho, mucho la historia, pues me permitieron, bueno, pues estar allí con ellos para cepillarlos, limpiar el espacio. Y yo poco a poco, pues me fui dando cuenta, sin tener ni idea de caballos, ¿no? Que además era una manada que no estaba domesticada, que aquello era Jumanji para ponerles la comida. O sea, yo me acuerdo de coger el 4x4 pequeño, meter el forraje y venir detrás la manada entera, como en África, y sálvese quien pueda. Entonces tuve que aprender primero sin haber pasado por una escuela y luego me empecé a dar cuenta de cosas que empezaban a ocurrir. Y ahí mi curiosidad, ¿no? Dijo, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasa aquí? Y cosas como, por ejemplo, yo desde niña, pues me daban crisis vagales, no sé si sabes lo que es. ¿No? Bueno, las crisis vagales es cuando tu sistema simpático, que es el que está Sí, en alerta y tal, pues sí. está en números rojos, a la velocidad está toda pastilla, pues el sistema simpático, que es más bien el que te viene como a relajar y como Ujú. que me desconectaba, me desmayaba. Y eso me Guau. estuvo pasando hasta ya de adulta. Y conforme yo empecé a entrar en la manada, a hacer esas cosas simples sin más, sin poner objetivo, pues me daba cuenta que, bueno, pues salía de allí diferente, cada vez me pasaba menos, 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 hasta que esto ha desaparecido de mi vida. Wow, qué bueno. Algo, sí, sí, algo, cuando nosotras nos conocimos, esto como que ya estaba eh, normalizado, pero con los años te das más cuenta aún del efecto que tiene este animal. Sí. O sea, cómo pequeños hábitos se acaban convirtiendo en un Big Bang de sucesos o de anclajes que ya te transforman para siempre, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y Sí, también tiene además, mucho, perdona, con la manera de respirar. claro. Bueno, la respiración es algo sumamente importante y no le damos ninguna importancia. Sí, 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 sí. Pero sincronizar la respiración con los caballos a mí es de las cosas que más me gusta hacer cuando estoy con ellos, ¿no? sí, Simplemente sincronizar, ir sí, al mismo paso que ellos. Mm. sí. Y esta manada del Montseny, habían percherones, ¿verdad? Sí, yo tengo aquí dos supergirls guapísimas, las más mayores también ahora. O sea, te Eh, llevaste parte de la manada contigo. me la llevé entera, Talia. ¡Wow! Ese día, o sea, el día que los traje aquí, yo no soy madre biológica, pero es como si hubiera parido seis seres en un día, porque en un día los bajé a todos. Y, y sobre todo me di cuenta que a veces en la vida no te da tiempo a aplicar la doma y lo Ujú. único que te sirve es el vínculo. Porque yo no tuve tiempo. Yo no tuve tiempo de domarlos, no tuve tiempo de explicarles cómo se sube un transporte. Ellos, algunos, ni conocían el transporte. Claro, claro. Y bueno, fue un día trascendental, ¿eh? Me imagino.
me sí, imagino. Bueno, el día además de súper aprendizaje, porque se aprende un Buf, montón en estas situaciones, ¿no? sí, De lo que va bien y lo que no va bien. Sí. sí, es como que hay una programación que tú te pones que dices, la única salida es esa. Mm. Y evitar mucho, 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 que a pesar de todo el cague que llevas encima y un proyecto sola y hacerme cargo y todo lo que vendrá, eh, ellos eran también mi fuerza y lo son. Y cómo te viene superar lo que sea que pase, ¿vale? Porque Qué no, historia tan no, bonita, Gretel. O sea, en un momento de tu vida vas a hacer una acampada sola, conoces a los caballos, te enamoras y al final están contigo. Qué bonito. sí. Bueno, en verdad, claro, cuando yo estudiaba equinoterapia ya conocí al que fue mi primer caballo de adopción. Que eso es otra historia, porque, bueno, era como que él no estaba preparado, ¿no? Para estar con las personas y tal. Hoy en día es mi mano derecha, mi Diana, o sea, la flecha de la Diana, como para ti, Wendy, seguramente. Sí, 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 sí. Porque los queremos a todos, pero es verdad que algunos son como más finos y agudos en este trabajo, ¿no? Sí, sí. Y, y además la tranquilidad que él luego con el tiempo le ha dado al grupo, a la manada, o sea. Y bueno, después, claro, yo ya sabía lo que era tener un caballo y yo no, tampoco me iba a tirar a la piscina así, si no fuera porque la vida me llevó a o eliges, y obviamente elegí a ellos, sin duda. Claro, claro, claro. Y Mm. ahora estás en el Maresma, que es la costa catalana, para los que no están por Sí, Cataluña o España. sí, sí, estamos en Cuéntanos un tu lugar. proyecto. Sí. Bueno, el llegar aquí ha sido como un regalo de la vida, ah, porque es un lugar muy, muy cerquita del mar. De hecho, hay dinámicas que bajamos a la playa. Wow. Sí. Y entonces es como estar entre el bosque, porque el maresma tiene muchos contrastes, ¿no? Ujú. Es como, puedes entrar lo mismo en un bosque que irte al mar. ¿Y Eh, bajas al mar con los caballos? no, ya me Ah. gustaría, pero tienes que pasar. Bueno, primero que no hay altura para pasar por debajo de Del la vía túnel. del tren. Sí. Y segundo, claro, atravesar la nacional y la vía del tren. Sí, Entonces, no es no. buena idea, no, no. Por sostenibilidad mental y de todo, nos quedamos en casa con ellos. Y bueno, el proyecto. Bueno, tú me conoces bien. Eh, Cuando yo entré en Equilibri, digamos que había, como digo yo, un proceso de gestación inconsciente que, bueno, pues en un momento dado, pues salió ahí, justo con la formación, justo en el año que fue. Y, y bueno, Horses and Souls al inicio me daba como reparo ponerle el nombre a un proyecto con caballos que hablara en souls, en almas, Ujú. porque, o incluso en inglés, ¿no? Era como, parecía como de Osea, pero no tiene nada que ver con Osea. Sí, sino porque me gustaba mucho el acento que quedaba, porque el lenguaje es como muy, la etimología, ¿no? El lenguaje o la vibración. Me gustaba Sí. mucho más y me veía mucho más identificada en inglés. Y claro, pues tiene que ver en esta creación con algo muy básico, que es que los caballos, tú ya lo sabes, conectan con la esencia Ujú. y con lo que es el ser humano sin necesidad de disimular ni poner filtros. Y si alguien lo pone, bueno, pues está gastando energía porque ellos te ven perfectamente. Exacto, sí, Eh, sí, sí. Y bueno, pues a partir de ahí me ha hecho gracia porque cuando te he escuchado en las charlas, ¿no? Que hablabas, bueno, es bueno tener un nicho, dos nichos. Se me ha ido la olla. Sí, yo sabía que esto me iba a pasar. Es como entras en procesos de fertilidad Sí. que de repente hasta tienes que decir, a ver, a ver, a ver. Porque empecé, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Empezamos acompañando de manera individual. Después pasas a grupales casi al mismo tiempo. Y luego te das cuenta que en las individuales, pues hay un porcentaje bastante alto de personas emprendedoras que vienen
a vivir un proceso. Entonces, mm, además yo mi naturaleza también es muy de emprender y se me abre ese camino específico en el acompañamiento de emprendedores, que luego además se conecta con el liderazgo en, bueno, en corporativo, en empresas ujú. o en organizaciones, porque al final todos son sistemas organizacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como que una cosa me ha ido llevando a otra. Para resumirlo, pues al final también he diseñado y llevado a cabo formaciones que, bueno, en algunas es como básicamente hacia el desarrollo personal y en otras tiene que ver con ese camino en paralelo al acompañamiento en la naturaleza, no, no solo caballos, de hecho. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí. Sí. Bueno, yo como que mi primera etapa en las formaciones fue lo primero con los caballos, pero luego continué este viaje de peregrinación que nunca se acaba, eh, hacia la programación neurolingüística, luego a las artes expresivas, luego a herramientas de la sistémica y liderazgo. Entonces ya Ujú, eres más bajo un prisma de ser humano, de desarrollo del humano. Y, y sobre todo, claro, para mí la naturaleza siempre ha sido un contexto. Yo desde niña pues me encantaba dibujar, me encantaba... eh, es para mí una parte de un lenguaje antropológico y evolutivo brutal en el ser humano. ujú, ujú, Y entonces llegó un momento que ese puzzle se me configuró y al bajarlo, pues creé la formación que es Origen, que tiene que ver con el poder y la maravillosa fuerza e inspiración que tiene la naturaleza, habiendo caballos o no. El poder sanador que existe ahí, ¿no? ujú. Eh, y entonces, bueno, a partir de ahí, pues trabajo las artes expresivas de la naturaleza, la somática, eh, la PNL también, pero desde un lugar como más, en verdad es como un recordar, porque lo que imparto no es nuevo. Esa comunicación siempre ha estado ahí, lo que pasa es que nos hemos desconectado en algún punto Sí. y es algo que a mí me fascina. Sí. Qué bueno. O sea que, bueno, yo te sigo en redes, veo que estás súper activa, ¿no? O sea, estás haciendo talleres, estás haciendo formación. ¿De, de qué van los talleres, por ejemplo? Sí. Bueno, a ver, este año he reducido un poco la actividad. Porque llega un momento en que lo que te decía antes, ¿no? Es como demasiadas cosas y bueno. Entonces, este año los talleres, sobre todo, son en días de rituales de paso, Ujú, por esa misma evocación a esos ciclos de la naturaleza, a conectar desde la presencia de los caballos, ¿no? De manera constelar y demás, ¿no? ujú. Eh, y luego, bueno, pues hay como talleres puntuales durante el año. Más puntuales. Y sobre todo, también hay unas jornadas que facilito más o menos una vez cada mes, cada 2 meses, que es para que esta metodología cada vez llegue más a más personas. En mi camino me he dado cuenta de algo muy, muy, muy importante, seguramente es lo que me ha motivado a saltar, y es que esto no solo va por nosotros, sino va por la especie equina. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Yo siento que somos embajadoras de sí, ese camino de conciencia, de que son mucho más que un animal de deporte, de que sabes mucho más de un animal estético, hermoso, etcétera, y que están ahí por muchas cosas más. sí, sí, sí. Y entonces para mí, bueno, me honra mucho pues compartir esas jornadas, que además es un precio súper asequible, pero lo hago porque todo el mundo tenga esa oportunidad, ¿sabes? Hasta las Claro. personas más escépticas, que no hace falta que seas nada para que lo vivas Sí, y bueno, y puedas ver esa otra dimensión que existe en este trabajo. sí. Sí, Mm. me gusta que hables de eso, Gretel, porque una de las cosas que yo también sé seguro es que una de mis misiones en vida, aparte de formar a gente, de llevar el coaching con caballos a la mayor parte de gente posible, de darle visibilidad, porque curiosamente todavía hay mucha gente que no sabe lo que es el coaching con caballos, pero Mm. bueno, el público es muy grande y entonces
poco a poco, ¿no? Mm, Pero es esta parte de que en todas las formaciones o procesos que hago con la gente, que vean en la otra cara del caballo, que mm, realmente empiecen a entender el caballo y la importancia que tiene la interconectividad, que está, es que formamos parte de todo esto y todo esto mm. forma parte de nosotros y la importancia que tiene en integrar eso a nivel consciente Sí, en tu rutina diaria, ¿no? sí, sí, sí. No, y además es como, yo muchas veces, eh, realmente, yo a veces me siento como una puerta de entrada donde operan fuerzas mayores y obviamente tú estás acompañando, pero Sí. a mí me encanta utilizar los términos del tiempo cronos, ¿no? Ujú. En sesión, pero luego hay un kairos, que tú lo que pasa ahí realmente es como hacer de contenedor y Sí. de quizás de puente hacia lo cognitivo de lo que está pasando. Pero bueno, es fascinante. O sea, esto es un camino inagotable de aprendizaje. Sí, además yo lo digo, es totalmente adictivo, Sí, porque es que te engancha. sí. Sí, Sí. sí, 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 te Y engancha. también me gusta mucho verlo desde la investigación, ¿sí? Porque, Mm, por ejemplo, aquí en Maresma hay una comunidad muy internacional, que en eso me siento muy afortunada, ¿no? Porque lo mismo hay personas del pueblo de toda la vida, que pues americanos que llevan viviendo muchos años aquí, franceses, italianos, argentinos, o sea, esto, latinoamericanos. Entonces, te das cuenta, pues estos temas universales humanos y cómo también la inmigración, el contexto actual que vivimos, la sociedad, cruzas el charco y te das cuenta que quizás allí está en otra etapa ujú. y también te das cuenta que dices, hostia, pues aquí ya llevamos un camino recorrido. Ajá. ¿Me explico? No, Sí, no es que sí, sepamos más, ¿eh? Porque la cosa en esto de la conciencia es como que cada vez los aprendizajes son más finos, son más agudos. sí, 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 se hace la criba, ¿no? Sí, no es una cuestión de que ya lo sabemos todos, ni mucho menos, al Ay, contrario, no. pero, pero, pero sí te das cuenta como cada lugar te está teniendo su contexto de aprendizaje. Mm. Mm, ¿Y más o menos qué público te viene? Porque estás hablando de esta comunidad internacional, te viene gente sí, de todos bueno, estos países. desde el inicio, yo me acuerdo que la primera práctica desde el inicio que hice para Equilibri ya fue una psiquiatra. Entonces, que en ese momento dije, me cago en la leche. ¿Quién soy yo para acompañar, además en un proceso importante con la madre? No se me olvidará esa sesión. Y a día de hoy, pues las personas que vienen, pues son o terapeutas, psicólogos, maestros, médicos, eh, muchas personas que también es verdad, ya llevan quizás procesos recorridos. Y, y luego hay otra parte, que es esa otra familia que yo le llamo, que son pues emprendedores, responsables de equipo. En general es así, sí. Qué De bueno. hecho, no hace mucho tuve un grupo muy, muy hermoso que eran todos consteladores y ellos nunca habían vivido, bueno, lo que es el coaching, constelaciones con caballos. Y fue muy gratificante como por conectar y también por nutrir su propio trabajo personal, porque al final los que facilitamos también necesitamos trabajarnos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, pues sí, es quizás ese público, sí. Y en tu formación, cuéntanos un poquito de tu formación de orígenes. De origen. Bueno, origen Orígenes. son 9 meses. Es una gestación Ajá. donde hay como una guía de desarrollo personal. Es una guía. Entonces vamos entrando desde los niveles más sutiles, ¿no? De lenguaje y Ujú, comunicación con la naturaleza, y luego vamos entrando a niveles más profundos, incluso en las etapas, en los ciclos que existen, los procesos personales, ¿no? Pero también grupales. Y entonces esto ha sido como para mí una investigación de
era como algo que tenía ahí, pero no me sentía como para sacarlo ahí fuera, lo típico, porque siempre, nunca te sientes totalmente preparada, ni eso nos pasa muchas veces, ¿no? Mm, mm. Y, y ese es el segundo año que lo estoy llevando a cabo y entonces te das cuenta cómo la resonancia de cada grupo, el mismo tema, ¿no? Aunque Sí, haya un guión, pues se te conecta aquí, allá o allá y... sí, 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 sí. Sí, yo digo, los grupos son como universos. Eso es. Sí, Es fascinante. Incluso cosas tontas como el coffee break, ¿no? sí, Como un sí, grupo le dará más a la fruta, otro grupo le da más a las galletas, ¿no? sí, Y sí, parece que se pongan todos de acuerdo. Es bien sí. interesante lo de los Sí, grupos. sí, sí, porque hay una resonancia. Yo creo que antes de que incluso ponemos fechas, ya hay algo por ahí que se está gestando y son las personas que tengan que formar parte. Sí, 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 sí. Es una formación que la disfruto mucho, Mm, porque para mí ha sido como un desafío, porque tú ya sabes que yo soy como de ritmo rápido, y ha sido un desafío el ralentizarme para profundizar mucho más en los conceptos llevados a la práctica. Entonces, ahí también tenemos como más crecimiento, porque te sales de tu línea o de tu manera claro. y encuentras más cosas también. Claro, bueno, o sea, en el crecimiento lo bueno es poder disfrutar de salir de la zona de confort, ¿no? Sí, Que ahí es donde se genera el aprendizaje. sí. Qué bien. ¿Y llevas cuánto tiempo ahí en el Maresma? 3 años y algo ya. Sí, Wow, sí, sí, sí. qué bueno. Encantada de estar aquí. Vivo en lo que era una cuadra de caballos. Ajá. Sí, todo ha sido muy curioso porque cuando llegué yo no sabía que la playa era la playa del Caballó, Ah, sí. el Real del Caballó, Ostras. y la finca en su momento se llamaba Alor das Valents, el huerto de los valientes. Y yo dije, muy bien. Allá que voy. Sí. Eso, bueno, ese nombre está y siempre estará, pero lo bauticé con Cangaol, porque hace años cuando estuve en Escocia me encantó el idioma escocés. Sí. Y Gaol significa amor en escocés, entonces es como, parece catalán, pero en verdad está codificado. Sí, Qué bueno. sí, ¿Y qué sí. planes tienes para el futuro, Gretel? Bueno, para el futuro, eh, tengo muchas ganas de escribir un libro, que me estoy como... eh, es como que sé que en el momento en que me ponga será como un... ¿sabes? Y eso como algo de disfrutarlo. Luego también, así a nivel creativo, con mi compañero, estamos creando bueno, es una especie de, se puede decir oráculo, eh, pero que tiene que ver con muchas visualizaciones y trabajos que hago en las técnicas de mindfulness. Ujú. Esos son como detalles así creativos, ¿vale? Que te digo ahora. Y luego a Vale. nivel proyecto, obviamente consolidarlo más, consolidarlo, que llegue a más personas. Muy claramente mi trabajo hacia los adultos en momentos de cambio y transformación, porque es donde la vida me ha puesto y donde yo me siento que puedo servir. Ujú. Y también en el tema de las formaciones a profesionales que incluso están relacionados con el sistema, bueno, educativo, de la salud, porque yo creo que al sistema cada vez más le hace falta nutrirlo, ¿no? De herramientas y de recursos que si no con estas olas aceleradas que estamos viviendo y tanta digitalización, Sí. eh, ojo a las curvas que se vienen, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces Y es como mi haces, manera, sí, como de plantar una semilla que no sé el resultado, pero ahí queda. claro. Y tu trabajo para empresas, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí.
Bueno, a esto me llevó que fue muy curioso porque yo no me imaginaba, había una parte en mí que sí, porque yo cuando tuve mi propia empresa fui a hacer una sesión porque ya me llamaba la atención de este trabajo, cuando empecé a conocer los caballos y tal, ¿no? Y realmente yo creo que aquello no fue una sesión de coaching, pero bueno, en cualquier caso fue una experiencia bonita, pero no profunda, de la problemática que yo en ese momento tenía como responsable de equipo, ¿no? Entonces, cuando yo entré en la finca, yo vi que había una asociación que ayudaba a plantar árboles y que ellos colaboraban con patrocinios de empresas. Y Ujú. entonces, cuando vinieron, que vinieron como un grupo de 20, 30 personas a plantar arbolitos en la finca, porque aquí Wow, se cargaron todos los árboles, era agrícola y lo- claro. lo- no había nada. Entonces, resulta que esa empresa fueron los primeros que me dijeron, si algún día haces algo, nos apuntamos. Y fueron los de, espérate porque a veces me confundo, Naturitas. Vale. Entonces, fue mi primer team building y me apasionó. Además, ya era un equipo que llevaba un proceso de liderazgo, de camino, y me encantó porque, lo primero, porque lo disfruté un montón. Lo segundo, porque es una transformación que vive el equipo desde que entran por la puerta hasta que se van. Mm, O ujú. sea, el factor humano ahí es como que eclosiona. Y a partir de ahí, pues bueno, muy modestamente, pues he ido entrando cada vez más en ese mundo, que es verdad que aquí a nivel cultura organizacional en España, creo que vamos con un poco de atraso en invertir en ese sentido, Bastante, ¿no? sí. Seamos honestos, ¿eh? Sí. Pero lo mismo que te he dicho antes de ojo con las curvas que vienen, yo sí que siento que en un futuro próximo esto va a tener que ser como un kit digital, pero un kit trabajo con seres humanos, ¿sabes? Entonces siento que, claro, cuando atendemos un sistema organizacional de un equipo, detrás de eso estás también, aunque no vengan a sesión, impactando en las familias de cada uno de esos miembros. Sí. Entonces va más allá, porque yo digo, bueno, si en cada empresa la empresa apuesta por valores más humanos, más éticos, más coherentes, ¿qué sociedad tendríamos, no? ¿Cuánta falta, no? Hace esto. Sí, yo en varias charlas he mencionado, o sea, todo lo que es este trabajo con los caballos realmente se tendría que agrandar mucho más, tendría que llegar a muchas más personas. Sí. Yo lo he visto trabajando con empresas, que he trabajado con bastantes compañeros de formación, Sergi y César de Turo de los Caballos están haciendo un gran trabajo para empresas Mm, también. mm, Y es algo que realmente impacta, ¿no? sí. Pero sí que es verdad que es importante no vender humo. Me Mm. refiero a que un problema no se puede resolver del todo en 8 horas de jornada. No, 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 obviamente. Claro, Claro. pero ahí siempre Es está. importante transmitir esto a las Sí. empresas, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay muchas que se piensan que es una actividad lúdica y los tienes que bajar a tierra. Sí, Porque inevitablemente, o sea, a mí, si te soy sincera, a mí no me pone trabajar solo en el bienestar, a mí me pone trabajar en el conflicto. Y al final te das cuenta que estás trabajando como una mediación, sí, pero los resultados se verán si obviamente invierten en un proceso y no solo en un día experiencial. exactamente. Sí. Es así. Sí, eso es lo que va a costar más, que las empresas se den cuenta de que pueden hacer una jornada, pero al cabo de unos meses es bueno hacer otra, al cabo de unos meses es bueno hacer otra, que Sí, haya un seguimiento, que haya un proceso en todo esto, sí, sobre todo porque es que el coaching per se es un proceso. O sea, sí, una sí. sesión puede estar muy bien, pero no vas a generar grandes cambios en una No, sesión, ¿no? es una de las patas de la mesa. Exacto, Sí, exacto.
Sí. Sí, sí, sí. Realmente está habiendo un cambio de paradigma importante porque yo participo en muchos eventos de networking, de, bueno, presentaciones y demás. Y con esto de nuevas certificaciones en sostenibilidad y bienestar y tal, yo creo que aún andamos como, en general, como gallinas sin cabeza, ¿no? Mm, Pero sí que siento que va a haber un cambio, ¿eh? Mm, ojalá, ojalá. Y sobre todo para las escuelas, o sea, que esto estuviera metido en el currículum escolar sería buenísimo. O sea, ahí sí se verían grandes cambios en los sí. niños. O Pero sea, claro, a mí ahí es cuando yo me he parado a pensar, es decir, bueno, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Porque cuando trabajamos con el adulto, que es la autoridad, aunque no nos gusta a veces la palabra en casa, tiene un impacto en el niño. Porque si claro, el adulto no está en su lugar sistémico, pues está todo desconfigurado. claro. Y muchas veces el adulto se ha vuelto adulto, pero su ser, su esencia, se ha quedado en los 7 años. Sí, Entonces, claro, de repente proyectas en tu hijo de 7 años sí, y sí, no te sí, das sí, cuenta hasta que haces un trabajo y un proceso. claro, Entonces, claro, si eso lo llevas a que eres SEO, responsable de equipo, etcétera, pues imagínate la bomba de relojería. claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, hay historias que no se pueden contar porque son confidenciales, pero hay historias bien curiosas que yo tengo de empresas. Y además es que, claro, los caballos lo ven en 5 minutos, Sí. nosotras como facilitadoras lo vemos en 5 minutos, pero lo difícil es poder transmitirlo de una manera elegante, discreto. Orgánica, porque sí, esto es muy importante lo que estás diciendo, porque yo no te voy a engañar. Yo al principio cuesta aplicar la naturalidad hasta que tú misma no haces un proceso súper fuerte, porque la vida te ha llevado ahí, Sí, y dices, ¿quién soy yo para acelerar el ritmo del otro? O sea, si quiere hacer un proceso en el tiempo que lo quiere hacer, y al final, para mí el cuerpo es como esa brújula, sí, 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 puede sí. sostener lo que está viviendo, integrando y digiriéndolo, oye, pues estupendo. Y hay personas que realmente tienen un compromiso muy fuerte y hay personas, pues por lo que sea, que necesitan más tiempo. Sí. ¿Y qué significó para ti tu proceso en la formación de Equilibri? Porque es un proceso bastante profundo. No voy a decir duro para no quedar mal, pero Sí. Yo creo que cuando acabé la certificación os dije a los dos, a ti y a Sergio, que me iba como un pollo sin plumas. Yo entré como no sé qué pájaro poner y salí como realmente, claro, fue una transmutación. Yo creo que, bueno, tú ya sabes también que yo entro en profundidad y toda esa, ¿cómo te lo explico? Toda esa vulnerabilidad que habías estado sosteniendo, a mí me salió ahí. Yo creo que no hubo una sesión que no me viniera ahí como María Magdalena, eh, pero era una limpieza necesaria, porque además me coincidía, acababa de separarme, tenía ya puesto el foco de que tenía que cerrar mi negocio, pero claro, la comodidad económica pues cuesta, ¿no? claro, claro. Y estaba en un impasse de además saber que habían personas que iban a cambiar el rol en mi vida, o sea, era una, bueno, era un viajecito. Era un viajecito, sí, sí. Sobre todo para mí también fue como una caída de velo de, por ejemplo, de lo que yo intuía que podía existir con los caballos, pues allí fue esa puerta de entrada, ¿no? De decir, a partir de ahí, pues luego fui como en este viaje de peregrinación que te digo que nunca se acaba, como ampliando a más, a más, a más información, ¿no? Pero sí, sí, te estoy muy agradecida en eso, porque claro, yo cuando entré en quimioterapia no era lo que yo... Hay algo en cada uno de nosotros que sabe ese algo que es, pero lo ¿Cuál, que es. cuál es ese lugar que te corresponde, no? Sí, Sí.
sí, pero no sabe lo que es. Y también desde la parte como que vosotros no regaláis nada. Sí, y que hay un compromiso fuerte de trabajo, de ética, de compromiso. Y entonces yo ahora estoy alucinando con la cantidad de formaciones que salen online, con certificaciones online, que, bueno, una formación puede tener obviamente una parte teórica online, pero es que, señores, está con un caballo, Sí, os pasas por el cuerpo y aprendes lo que es un caballo, porque ni siquiera es acompañar ya de repente sin entender lo que es un caballo. O sea, sí, para sí, mí sí. yo diría que es básico, básico, básico saber qué es un caballo, una manada, porque nosotros además trabajamos con manadas. No, no, y además vivirlo allí presencialmente, o sea, ¿qué están haciendo los caballos? ¿Cómo están reaccionando? Sí, yo a veces recibo correos de personas porque sabes que la formación ahora de Equilibri hay una parte online Sí, que cubre toda la parte teórica, ¿no? Eso evita de que la gente tenga que gastar tanto tiempo en la formación, etcétera. Pero así todo, hay mucha gente que me pregunta si pueden hacer la formación online solamente. Digo, no, digo, ¿y los no, caballos dónde los metemos? sí, sí, Es que es coaching con caballos, entonces si sí, no hay caballos, no sí, hay coaching con caballos, ¿no? sí. No, y además es que es nuestra iniciación que si no superamos estar neutrales con los caballos, no tienes ni flowers al final de lo que está pasando. Sí, Y es más, puedes poner en peligro a la persona, te puedes poner en peligro a ti, puedes poner en peligro a un caballo, porque si tú no entiendes cuando un caballo le está dando un cólico o hay algo que está pasando que no es normal, es sí, nuestra sí, responsabilidad. sí, 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 Entonces, sí, hay que leer, hay que comprenderlos, hay que escucharlos. Aunque me vaya a otros lugares a trabajar con otros caballos, lo primero, mi equipo, yo primero tengo que conocer mi equipo y cuando ya los sí, conozco ya me quedo tranquila. Ya puede entrar quien quiera. sí, 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 sí. Y ahora recientemente estuviste en Miami, que nos has contado que además fuiste por trabajo. Cuéntanos Sí. cómo salió eso. Fue una sinergia, una conexión bueno, de una persona de aquí que conoció a otra persona de allí y de repente se abrió allí la propuesta y, y la primera vez que fui, bueno, pues ya fueron como 60 personas y la siguiente vez que fui, que fue hace poco, pues ya fueron más personas. Y sí que me he llevado un tipo de taller con una parte más espiritual. Ujú. Porque yo siempre lo digo, los caballos es como podemos trabajar en muchos niveles, también podemos hablar en muchos lenguajes, pero bueno, a mí me resonó llevar ese trabajo así allí y, y bueno, hay mucha satisfacción cuando te das cuenta que es un lenguaje universal, el Sí, trabajo con ellos. Y y que sí que es verdad, mi sensación es como no es para nada, ¿no? Conocido aún esa metodología. Hay personas americanas, ¿no? Que sí que lo hacen, pero quizás en esa parte, aunque hayan latinoamericanos, hay gente que les suena, que vienen de Argentina y ya lo conocen, pero hay muchos que no saben nada. sí. Y yo lo que siempre digo es que aunque trabajemos temas que tengan que ver con el transgeneracional, desde el presente, ¿no? Con la capacidad que pueda tener cada uno y desde un marco que a veces parece como espiritual, también sí, lo Mm. es muy terrenal, es muy práctico, es fuera de la más. Vamos a lo que vamos. Sí, 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 sí. Y entonces es bueno, cuando ocurren cosas y además a mí, claro, también la parte de conocer otros caballos, otros lugares, porque hay un trabajo, ¿eh? Ujú. Hay un trabajo de que antes de que venga el grupo, yo es como que necesito eh, prepararme y preparar el espacio. Y no me refiero a esto ponerlo estéticamente bonito, ¿eh? Ya, ya, Me ya. refiero a dejarme sentir por ese espacio, por lo que espacio necesita,
Ujú, ujú. Muchas veces los espacios no conocen otro camino, están haciendo otro tipo de actividades y incluso los pobres animales, que lo digo así, no conocen otra cosa que no sea hacerles un tipo de trabajo. Sí, Y lo digo así y lo siento, porque me sale así. Y es como incluso explicarle a los caballos que van a vivir algo diferente. Y cómo animales que igual empezamos el primer día y están de una manera, y cómo al tercer día es impresionante. sí, O sea, sí. Es de las cosas yo creo que más gratificantes, porque a mí me ha pasado tener que trabajar con caballos que están francamente en una situación muy mala, sobre todo mm, en Latinoamérica y en España también, ¿por qué no mm, decirlo, no? Y hacer, o sea, la formación y ves que los caballos al cabo de unos días realmente lo que quieren es estar con los humanos, mm, trabajar con los humanos, o sea, mm, les es agradable, sí, les es un trabajo tremendamente agradable. sí. Mi sensación es como si hubieran en algunos casos perdido la esperanza en el ser humano, y siento que esto suena duro, ¿eh? Y cuando ese trabajo ocurre, de repente es como si les dieras todo el sentido del para qué, aunque luego, bueno, pues también hay que hacer ese desapego porque tú te vas por la puerta y tú no puedes transformar todas las vidas. Esa es la parte que más duele, sí, que luego te Sí, tienes que ir y sabes que su vida va a seguir igual, sí. sí. Y no te diré que a veces he entrado en conflicto, porque claro, cuando tú tienes previsto que al día siguiente pues tienes unos talleres, a partir de ahí unos talleres con unas personas que ya han reservado, que está todo pagado, y de repente te presentan la manada con la que vas a trabajar en un lugar impresionante, pero que no cumple con tu ética, con tu eh, Sí. coherencia en ese sentido, a veces me he preguntado qué coño hago aquí. Pero por otro lado, eh, ellos me han enseñado que no les veamos como víctimas Sí, y que veamos más allá de lo que por fuera están viviendo y al final es elevar la vibración de esos animales donde quiera que estén. sí, 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 sí. Y también, Talia, que estamos muy acostumbradas a decir cómo el caballo nos ayuda a nosotros, pero nosotros tenemos una fuerza y un potencial para impactar en ellos, porque Total, sí. lo he visto, o sea, he visto que un caballo cojo, de repente al tercer día ya no cojea, de repente súper amoroso, y con personas que no entienden de doma ni de qué es un caballo, en verdad. Sí, 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 sí. Entonces aquí hay algo en doble sentido, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Sí, es curioso porque eh, esto es una cosa que no suelo contar muchas veces, pero durante mi separación, mis caballos no estaban bien. Yo tuve que vivir en la misma casa separada con mi ex durante 4 años. Fue muy duro. O sea, uno vivía arriba y el otro vivía abajo, ¿no? Y yo lo noté en la manada. O sea, incluso Mm, caballos que tenían diarrea constantemente, no tenían muchas ganas de trabajar. O sea, todo el mm, mal rollo que había en casa, cómo les mm, estaba afectando a ellos. sí, En el momento en que yo me los llevé y pude irme a otro lugar, esa manada cambió totalmente. El que tenía diarrea ya no lo tenía. O sea, mm, hubieron cambios muy significativos en la manada, mm. para mejor, claro. Sí, sí. Bueno, eso también es muy importante este punto porque ya a mí un poco me pasó lo mismo. No vivíamos juntos, pero yo estuve compartiendo el espacio con los caballos 3 años después de haberme separado. Y, y cuando vinimos aquí, hubo la somatización en alguno de ellos, que yo ya me voy rápidamente a atenderlos a través de la comunicación animal, de la parte holística. No me voy directamente a decir, vale, pues hay que empezar a poner la crema tal o darles tal Claro, pastilla, ¿vale? Porque, bueno, hay momentos que sí, que necesitas un veterinario, obviamente, pero es como que le das también ese momento como para comunicar lo que también ellos están transitando. Y vuelvo a lo mismo, nuestra responsabilidad en su bienestar
mm, para que mm, puedan sostener eh, la bomba emocional que cada ser humano entra cuando se hace un trabajo. claro. Claro, y eso es una parte que yo creo que se descuida un poco, ¿no? O sea, el Mm, bienestar emocional de los caballos después de las sesiones. sí, Y creo que solamente puedes ver el impacto que tienes si vives con ellos. sí. A mí, por ejemplo, hay personas que me han preguntado si alquilaba los caballos para sesiones y tal, y no, no. No, porque tiene a mí, ¿eh? Yo respeto y que lo haga y de hecho cuando yo me he movido a otros lugares, a mí me han cedido los espacios, ¿vale? Pero yo soy la primera que aquí o tienes un ojo muy fino y los percibes como si fueran tu cuerpo, o hay cosas que se te pueden escapar Sí, porque más que actuar como espejos, para mí habitan totalmente lo que la persona está viviendo, sí. ¿eh? Sí, va Entonces, mucho más allá de ser espejos, muchísimo más allá. Sí, 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 sí. entonces Sí, también, cuidarlos a ese nivel emocional y ya es que hay microcambios, sí, pero hay que conocerlos muy bien y convivir con ellos porque esos microcambios son los que nos están dando la información de cómo están, de cómo están gestionando mm, una sesión, ¿no? mm, Bueno, ya sabes que mi manera de trabajar, fuera de lo que son formaciones, porque en formaciones, claro, los caballos tienen que estar allí sí o sí, porque es una formación. Hay mucha rotación, evidentemente, mm, pero en una sesión con un cliente privado, en un proceso, si un caballo se quiere ir, jamás le obligo a, mm, sí. a quedarse. De hecho, ahora no tengo ni pista, o sea, es todo abierto, todo Mm, abierto. Así que ellos deciden si quieren estar o no quieren estar. Sí. mm. Eso también es información. Claro, Sí, mucha, sí. mucha. Sí, es que en verdad, o sea, uno nunca puede decir al menos para mí, una metodología cerrada, porque es que vas caminando, vas viendo otras maneras, o sea, de cuando yo te conocí al concepto que ahora estás trabajando, eh, que sí, que está todo igualmente, pero continúas como ampliando el prisma, ¿no? Es como, es muy orgánico. Bueno, y además creo que es un deber que tenemos las personas que nos dedicamos a estar al servicio de otras personas, porque yo es lo que entiendo de mi trabajo, estoy al servicio de las Mm, personas y tengo mm, que honrarles porque depositan su confianza y sus ganas de mejorar conmigo, ¿no? O mm, sea, es una elección libre la que hacen. mm, Entonces, si yo no evoluciono, si yo no cambio, si yo no estoy, mi foco no es mí misma y qué necesito cambiar y qué necesito mejorar, mm. apaga y vámonos, ¿no? Sí, Porque es, sí. es, es, es engañar al otro entonces. Sí, bueno, y es volverte como en un automatismo que Ujú. no, sí, que no hay frutos de ahí. No, Total. no, 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 no. Sí, sí. Y ya para terminar, Gretel, que me está encantando esta conversación, Gracias, eh, igual. ¿qué le recomendarías a las personas que empiezan? Porque sabemos que el camino no es fácil, es sumamente gratificante, absolutamente gratificante, pero ¿qué recomendarías a esas personas Mm, que quieren emprender su mm, negocio ahora de coaching con caballos o han hecho coaching con caballos y deciden tirar por otro sendero? mm. Perdón. Ah, me encanta esta pregunta porque yo siempre digo que el camino profesional va de la mano del personal. Entonces, lo primero para mí es entrénate, 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 trabájate mucho, 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 que no te quepa la menor duda para cuando llegue el momento des el salto. Desafíos van a haber, los miedos es normal, porque si no hubiera miedo es que la cosa no es grande, es normal. Y que bajen ese proyecto emocional a números, porque estamos en una sociedad que tiene números, tiene impuestos, tiene deberes de pagos y seres que dependen de ti. También por otro lado es como la autenticidad, que para mí
lo siento decir así, pero no es lo mismo que sea una filosofía de vida tu proyecto, eh, vivir con ellos ese compromiso, que eventualmente hacer algo en un lugar. Para mí no es lo mismo, no es lo mismo. Porque hay un sacrificio muy potente en cuando no te vas de vacaciones, en cuando llegan Navidades y estás en el lugar, en cuando uno se pone pachucho y parecemos tías muy duras, pero tenemos un amor y sensibilidad muy fuerte por ellos. Para mí son mis puntos débiles, como digo yo. Sí, Y que tienes que comprometerte contigo misma a tocar con los pies en la tierra. Los caballos necesitan que estés muy en tierra. sí. Nada de cuentos mágicos, ¿sabes? ¿Cómo me gusta que digas esto, Gretel? Porque yo una de las cosas que le digo a la gente siempre es, o sea, quítale todo el romanticismo a los caballos. Los caballos No, no son coaches, no son gurús, no son no, terapeutas, son no, caballos, punto sí, pelota. Y es sí, lo maravilloso que sí, tienen, ¿no? sí, Entonces, sí, quítale toda esa historia romántica de los caballitos y la naturaleza, ¿sí? O sea, sí, ponte a recoger sí, mierdas en medio del invierno, lloviendo, o sí, cuidar de un caballo que se te pone enfermo a las 4 de la mañana, ¿no? sí, sí, sí. O que cuando viene el veterinario, por más que te conozcan, no hay tutate de dejarse hacer cosas y tienes que aguantar un bicho de 600 kilos a tu lado, que a veces nos Exacto. jugamos el tipo y Sí, estamos sí, sí, ahí. sí. Sí. No, y que son animales que viven 40 años o más, tal y como los cuidamos ahora, que sin dientes le sigues dando papilla. Sí, Y para mí eso es un acuerdo de almas. Eso va más allá de un compromiso de proyecto, ¿sabes? Entonces, hay muchos ejes que convergen cuando quieres emprender este camino y sobre todo porque tú has sido pionera, pero sigue siendo un camino que hay que picar piedra, sí. ¿vale? Pero que me quiten lo bailado. O sea, yo ahora sí, siempre lo digo, si mañana por lo que sea me tengo que ir de esta vida, pues al menos me han permitido llegar hasta donde me he permitido llegar y lo que tenía en mis mapas lo he hecho. Sí, ¿Sabes? Siempre hay cosas por hacer, ¿eh? Pero sí, 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 sin duda. Pero sí, sí, sí. Tener la tranquilidad de que sabes que vas bien, sabes que vas por el buen camino, o por lo menos el camino que tú te has trazado, ¿no? sí. Y también lo sabrán si sienten que su cuerpo, a pesar de que se caguen vivas, se expande. Porque si permanecen en un lugar y cada vez hay más miedos y cada vez te sientes más bloqueada y cada vez te contraes, te enfermas, ¿verdad? No es el camino. Exacto. Entonces, si te tienes que ir al súper y gastarte un 30% menos de tu compra, con tal de llevar tu proyecto adelante, pues estás en el camino. Exacto, sí. Y ya vendrán los momentos generosos y que la vida te responda a lo que has puesto de Sí. ti. Pero Sí, y yo ya añadiría que es saber que es algo absolutamente vocacional. sí, O sea, esto es una pasión, es una forma de vida, mm, es una manera de entender la vida, mm, ¿no? O sea, yo hablo de la filosofía, de mi filosofía de mm. vida. Eh, Yo a veces tengo una sensación que estoy viviendo un sueño. qué ¿Sí? bonito. Sí, sí, yo entro por la puerta o si me voy esos días fuera a trabajar fuera y entro por la puerta y digo, siempre hay cosas que quieras mejorar, obvio, pero es una sensación de un sueño vivido. Sí. Qué bueno. Pues yo, o sea, de las cosas que más me enorgullecen que he hecho en esta vida es saber que he formado a más de 450 personas y que esas personas de alguna manera se van de equilibrio con una semilla plantada, Ujú, luego la harán crecer como quieran, porque eso ya mm, no me toca a mí, es su vida, es su decisión, ¿no? mm. Pero cuantas más personas haya en el mundo dedicándose a esto, a trabajar con los caballos, a estar al servicio de las personas, yo creo que entre todos creamos un mundo mejor, sin duda Mm, alguna. ujú. Sí, sí. Y además es un ámbito o un sector dentro del mundo de los caballos, porque cada vez hay más caballos longevos
que no significan que no tengan un sentido de vida y de ser y de estar. Entonces, mm, hay posibilidad, quiero decir, hay posibilidad de Sí, darles bienestar, vida. eh, sí. sí, sí, sí. Sí, caballos cojos. Mira, Wendy. Wendy tiene Ujú. naviculares en las dos manos, de haberla saltado demasiado cuando era joven, cuando era caballo de hípica. Y está perfecta en las sesiones. Mm, O mm. sea, y he No, trabajado con caballos Wendy, muy mayores. sí, sí. Wendy, yo me acuerdo mucho de Wendy y el negro, Y eh, Jun, y Jun, que me encantaba, de una personalidad también muy percherona. sí, bueno, es un pochoca. Sí, 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 sí. Sí. Es Eh, vasco. sí. Bueno, y de Tuapalusa, esa mirada que te Asunta. desmontaba el chiringuito en 0,2. Sí, 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 en tengo una fin, gran manada, la verdad es que sí. sí, sí. Me acuerdo de todos, la verdad, de todos. De una sesión que se pusieron ahí a dar vueltas como locos, que a mí me entró un ataque de risa. Y, y sí, sí, en fin. Sí, han acompañado a cientos de personas, cientos y Mm. cientos de personas. Sí, sí, sí. Sí, y en las formaciones todo el mundo se acuerda de las sesiones con los caballos. O sea, esas sesiones no se borran nunca. Yo me puedo olvidar de las sesiones, pero los que lo reciben, no. Exacto. Sí, sí, sí. Hombre, es que a nuestro disco duro llega un momento que, como registremos todo eso, yo creo que de alguna manera queda almacenado, pero no a nivel del racional, porque si no creo que No, entraría no, no, no. No, queda almacenado el sistema límbico totalmente. Sí. así. Bueno, Gretel, pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más o si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Yo añadir, ¿no? Te agradezco mucho este espacio. Eh, También he ido viendo a todas las profesionales que han pasado por aquí por las charlas y curiosamente cuántas mujeres, ¿no? En esta parte. Curiosamente, no. No, a ver si. No, tengo anotado varias charlas que tengo que hacer con varios hombres que están haciendo cosas muy bonitas también, Ajá, pero la verdad es que el 90% del público que hace formación, que se mete en esto, es sí, mujeres. sí, 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 a mí Ya me pasa. llegarán ellos, ya llegarán. Sí, Van más lentitos. sí. Nosotras somos como las células madres, ¿no? Si abrimos camino ahí, pues sí. Exacto. Pues muchas Bueno, gracias. gracias a ti, Gretel. Ha sido una charla bien bonita. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo fuerte. Un besito. Chao, chao. Adiós.